Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos 8. Por favor, del versículo 28 al 39. Romanos 8. Ocho. El título de estos versículos es poderoso y dice más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le damos gracias y le damos gloria. Bendecimos a Carlos, bendecimos tus labios, bendecimos tu boca y bendecimos tu corazón. Que el Espíritu Santo te guíe, Carlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Y hoy tuve la oportunidad en la semana de estar viendo cómo crecía poco a poco este típico experimento que nos pueden hacer en la primaria, ¿va? De los frijolitos en el... Y lo hicieron los niños el domingo pasado y aquí dejaron uno y lo pusimos ahí en el solecito. Y es increíble ver que en una semana cómo se da una semilla. Pero también lo increíble, déjenme decirles, es ver que no todas las semillas germinan. Todas se ponen con una esperanza. Todas se ponen con una esperanza y con un deseo, pero no todas las semillas germinan. Todas tienen la misma oportunidad. Todas tienen el mismo ambiente. Todas tienen la agüita, tienen el sol, están en el cuidado, pero no todas germinan. Y todo esto tiene un propósito. Realmente me llevó a pensar esto en la semana porque literalmente escuchas tantas situaciones de maldad, cosas que son de mal, y me llevó a pensar en un personaje que me encanta mucho y es José el Soñador. Muchos hemos oído y esa historia puede impactar a muchos de nosotros y en nuestra vida al oírla decimos, wow, yo me identifico con él. O hay una parte de él que me identifico. A lo mejor lo has oído o a lo mejor no has escuchado de él. Pero José el Soñador era un hijo mimado. Era un hijo muy amado por el padre. Me imagino que era como el junior de la casa. Que no le gustaba ensuciarse el trajecito o algo así, ¿no? Pero fíjate lo que hace Dios. Y ahí es donde quiero llevar todas las cosas. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero qué dice? ¿Qué más dice lo que acabamos de leer? Sí, pero si me dice en el 28, si lo tienes, por favor. Dice, y sabemos, a ver si me acompañas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú eres un llamado de Dios. Estás aquí. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno. Me encanta cuando Juan, y lo digo con todo mi amor, declara sobre nuestros hijos que tienen un destino de gloria. Nuestros hijos tienen un destino de gloria. Estén donde estén.
estén donde estén, nuestros hijos tienen un destino de gloria. Y hoy voy a hablar, de verdad, yo sé que esta es una palabra para alguien que la necesitaba escuchar. Porque cuando yo estaba meditando en ello, mi propio corazón brincaba. Y deseaba, Señor, esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que decir. Porque realmente hoy, las enseñanzas que Dios pone en cada uno es para llevarla a la vida. Este personaje de José el soñador, es conocido por la túnica que el papá le regaló, como un hijo favorito delante de él, como un hijo muy especial o muy amado. Y lo tenía apartadito mientras los otros estaban en la majada, en el lodo, en el estiércol. Él era el niño bonito. El bonito, el nice. Y ahí te quiero decir que Dios lo estaba preparando aún desde su pequeña edad, porque tenía un destino de gloria. Y literalmente te quiero decir que esa vestidura no es que eso no le permitiera estar en la majada, no, él tenía un propósito especial. A lo mejor eso genera ciertas discordias o molestias entre el resto de los hermanos. Pero te quiero decir, tú sabes cuál fue el plan de Dios para José en su vida. Y era llevarlo a administrar los recursos de la nación más poderosa de aquel entonces. Era administrar esos recursos. Yo creo que no podía ser cualquier hijo de vecino. Tenía que ser alguien preparado, tenía que ser alguien que estaba tan preparado. Pero alguien que me gusta pensar que él no metía las manos cuando era niño. Pero sabes, de que lo vendieron, tenía 17 años, más o menos. De que lo vendieron hasta que empieza el periodo de administrar en Egipto, más o menos tendría como 37 años. O sea, hay un periodo de 20 años que es el tratamiento de Dios para una persona, en este caso. Y seguramente no sabía ni exprimir una jerga. Así que no te preocupes, todos vamos a aprender. Seguramente no sabía hacer ni meter las manos, pero Dios lo llevó a prepararse desde el piso hasta arriba. Y ese es el principio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Literalmente esta persona, cuando llega a un punto en el que Dios lo ha puesto como un administrador de los bienes de otro país, ahí estoy hablando de José el soñador, este personaje, hay algo que me encanta, me fascina, y tiene 2 hijos en Egipto, y se llama Manasés y Efraín. Y Manasés, o alguno de ellos, los significados literalmente es: Dios me ha hecho olvidar. Y Dios me ha hecho olvidar significa que Dios lo había hecho olvidar en una tierra ajena a la suya. Dios me ha hecho olvidar el dolor de mis hermanos. Dios me ha hecho olvidar la tristeza que hay en mí. Dios me ha hecho olvidar lo mal que me fue. Dios me ha hecho olvidar todo lo que me ha pasado. Porque seguramente estar en una cisterna arrojado y esperando o volteando arriba a ver quién se asoma es parte de esa enseñanza. Así que no te sientas solo, estamos hablando de uno. Pero todos los personajes que habla la Biblia, todos tienen algo. Te quiero decir que, por ejemplo, me ha hecho olvidar. Y el otro, ¿sabes? Se llama: Dios me ha fructificado, me ha bendecido en tierra ajena. Qué importante es decir que en medio de una tierra que es ajena y que es dolor, ¿sabes lo que significa Egipto en la Biblia, cuando lo leas? Significa tierra de pecado o pecado. Entonces dice que José el soñador fue llevado a una tierra de pecado, pero ahí es donde le da gracias a Dios, ahí, y quiero que me entiendas, que Dios le da gracias a Dios, que José le da gracias a Dios, estando en una tierra que es totalmente adversa. O sea, que Dios convierte tu lamento en baile, que tus lágrimas se convierten en otra cosa. Y esa es la parte dura, porque es fácil hablar, pero vamos a irnos metiendo con cada personaje. Déjame decirte, por ejemplo, ese es en el caso de José el soñador. Y por ejemplo, si me acompañas a Génesis 50:20, Génesis 50:20, y este es hermoso. Ahí lo busqué en 2 versiones y sí, 50:20. Esta es la parte donde muere José, pero te quiero decir que cuando llegan los hermanos, no lo ubican como ese primer ministro o ese primer
esa persona que tiene un gran rango en Egipto. No lo ubican, pero José se descubre delante de ellos y hay una frase, y ese es el versículo que impacta. Si lo quieres leer, por favor. Sí. Isaac, perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra vez. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Para tener en vida a mucho pueblo. Gracias. Yo te quiero decir, aparentemente los planes de Dios para nuestro entender no tienen mucho sentido, pero en el caso particular de José el soñador, todo ese proceso de 20 años de ser el niño mimado que no metía las manos a nada, a aprender a hacer las cosas, tenía un propósito. Y si lo lees un versículo antes en otra versión, si lo tienen en otra, justamente habla de que José no lo dijo enojado a sus hermanos, lo hizo en un tono suave. El trato de Dios es tan completo que tu agresión o tu molestia es transformada. Y esto es, todas las cosas nos ayudan a bien. Tanto que modifica hasta tu carácter. Ya no vas a ser el mismo. Ya no eres el mismo. El simple hecho de que estás aquí es eso. Ahora, ese es en el caso de José, y de verdad José no acaba como una enseñanza. José tiene tanto que podemos exprimir y sacar de él. Pensar que sus hermanos lo desecharon, lo arrojaron a una cisterna donde tal vez olía o no olía, donde tal vez el lugar no era nada agradable, o simplemente estar esperando y volteando arriba a ver si alguien pasaba. En nuestra vida, esta es una analogía, así a veces estamos, esperando la oportunidad de que alguien pase. Tal vez en un lugar oscuro o apestoso o lo que gustes, pero algo va a pasar. Y algo está haciendo el Señor en nuestras vidas. Si seguimos, por ejemplo, déjame decirte, con Job, en alguna ocasión hablamos de Job como personaje, y hablábamos de que, cómo era posible esta vida, pero dice que tenía un propósito, y su propósito fue llevado por Dios al cabo. Lo que empezó en una situación de mucha abundancia, se lo quita el Señor, pero ahí es donde se ve el corazón de cada persona, y dice, pero aún así tú eres mi Dios. Y sabes, Dios le restituye, y no nada más eso, sino que levanta al 100 por 1 todo lo que le había sido quitado, ahora es restituido. Y en algún momento en el que podían decir que su esposa misma le decía, muérete y reniega de tu Dios. No lo hizo, se mantuvo, a pesar de la circunstancia. Por eso le hablo a alguien hoy, que seguramente la circunstancia no es muy grata. A alguien que seguramente el día de hoy entenderá que circunstancias estarán golpeando a su vida, estarán golpeando a mi vida, estarán golpeando en todo momento, pero Dios no se ha olvidado. Dios está presente. Y las cosas malas, mira, las cambia para bien. A Dios basta con que una sola noche mande un ángel para que amanezcan campos de gente, de tus enemigos muertos. Digo, y no es el caso, eso es bíblicamente así era. Con un solo ángel habían campos muertos, llenos de muertos. Cambia a Dios las circunstancias de un momento a otro. Cuando tú dices, es que no hay salida, ese es el mejor tiempo. Y de la misma manera, por ejemplo, así como podemos hablar de Moisés, mata a él sintiéndose el libertador de Egipto, de los israelitas, sintiéndose el libertador. ¿Te imaginas? Él fue preparado y enseñado como un príncipe, a la par de Ramsés. Él era un tipo preparado en artes de guerra, preparado en lanza, tal vez en todas las armas que tenían. Yo creo que sabía quién era. Se sentía y sabía que él era judío. Cuando vio una injusticia, dijo, caray, de aquí soy, ¿no? Preparó y mató a este egipcio.
tomando justicia por su propia mano. Pero sabes, Dios dice, hey, ese no es el libertador que yo quiero. Y lo tomó y ahí empezó el trato. Lo tomó y lo llevó 40 años al desierto. Mucha gente cree que cuando recibes unción es para salir al día siguiente a predicar. Y no. La Biblia nos enseña que literalmente, por ejemplo, un Pablo fue levantado, Dios lo tira, él tiene un encuentro con el Señor, pero no al día siguiente fue a predicar. Fue llevado todavía a un proceso de enseñanza. Se lo llevó el Señor 3 años a las naciones de Arabia, no lo sé, pero se los llevó. Hubo una preparación. Todos y cada uno de ellos, de estos personajes, han sido preparados. Y nos sentimos, ay, Señor, pero en unos son 40 años, en otros son 3 años, en otros son 20 años. No sé cuántos años nos toque a nosotros. Pero sigues leyendo y sigues viendo personajes en la Biblia y ves, por ejemplo, ese Moisés fue tratado 40 años en el desierto. Y ese carácter, ese temperamento de un príncipe altivo y arrogante, yo creo que ya salió después de 40 años mansito y cooperando. Yo no sé si me estás entendiendo. Y podemos seguir hablando, por ejemplo, de la reina Esther, llevada en un proceso que de repente aparece en esta historia de la Biblia, en la que ella es tomada para reina. Pero sabes, también tuvo un proceso y un fin. Y sabes el fin. Ella intercedió en ayuno y oración junto con el pueblo para cumplir un propósito de Dios. Y seguimos leyendo y seguimos viendo personajes en la Biblia. Por ejemplo, un David que fue adúltero, que mató, pero que tenía un corazón distinto. Que cada vez que la regaba buscaba a Dios y le decía, perdóname. Que cada vez que cometía una burrada como nosotros, a veces la llegamos a cometer. O a lo mejor soy yo nada más. Llego delante de Dios y le digo, perdóname. 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 Y no me canso de decirle, perdóname, Señor. Porque yo sé lo que cometí, yo sé lo que hice, pero te pido perdón. Y ahí estoy. Pero después ves ese mismo David escribiendo todos los libros de Salmos con tanta gracia de Dios. Tú dime, ¿Dios no usa las cosas? ¿No las cambia? ¿No las transforma de tu lamento, de tu tristeza, de tu llanto y les da un proceso y dice, es para que me sirvas? Y lo cambia de la noche a la mañana y ahora lo usa para bien. Y no termina, toda la Biblia está llena de enseñanzas de esas. Que cuando se sentía uno arrogante, altivo, hey, vas el trato. Y ya cuando dices, ya estoy listo, ya puedo ir, no, todavía te falta. Sí, Señor. Y muchos de esos personajes todavía siguen. Un Daniel que es llevado preso a otra nación, es cambiado de nombre, es cambiado de dieta, es cambiado de lenguaje, es cambiado de vestidura, pero él se mantenía. Estando en cautiverio, él se mantenía y buscaba a Dios. Y buscaba a Dios. ¿Sabes? Todos esos personajes y todo lo que te puedo seguir diciendo en la Biblia como enseñanzas, la razón o el común denominador es que involucraban a Dios en la fórmula. Y un personaje que de niño a mí me enseñaron y de verdad me encantó, Jonás, una historia sencillita. Yo no sé si era una ballena, pero dice que era un gran pez. Pero al no querer hacer la voluntad de Dios, dice que se lo comió. Y estaba dentro de la panza del pez. Y yo creo que clamando y pidiendo, Señor, dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más. Te quiero decir, me gusta pensar que cuando Dios cambia nuestro lamento en gozo, en alegría, también cambia toda la circunstancia en tu favor. Amén. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, Nehemías, en algún momento hablamos de Nehemías, que todo estaba tirado, estaba
la fortificación, los muros habían sido tirados, y Dios usa algo, un término que me encantó, y ese es en el que de verdad amo a mi Dios, porque dice, no construyó, reedificó, levantó nuevamente con lo que estaba tirado, lo volvió a levantar. Y ese es el término que usa Dios con nosotros en la vida, reedificar, reconstruye, porque aparentemente en la historia de todos estos personajes el diablo ha entretejido maldad, pero sabes, Dios está por encima de ello. Ha levantado y ha usado eso que el diablo pensaba de maldad. Dice, esto es para bien. He llegado a pensar, y no me taches, de que el diablo es el siervo de Dios. No me taches de hereje. Pero siervo significa alguien que sirve. Y el diablo ha servido para los propósitos de Dios. Llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y el viernes de gloria que dicen, se oían los martillazos y el grito del Señor clavado. Digo, yo no sé cómo te lo imagines, pero quisiera gritarlo, pero de verdad. Y hubo un sábado de silencio. Un sábado en el que... Pero el propósito de Dios se había cumplido. El domingo fue lo especial. Fue cuando cambia el lamento en gozo. Se mueve la piedra y ahí sale nuestro Señor. Un Señor vivo que ha venido y viene por cada uno de nosotros. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Pero desde su nacimiento fue una situación de tragedia. No había lugar en el mesón, pero sabes, había un propósito. Que naciera en un lugar humilde para darnos enseñanza a todos. Y todo ahí empieza. Desde las bodas se acabó el vino. Para desgracia del novio, ¿no? Se acabó el vino. Llenen las tinajas. Dice la madre, hagan lo que él les diga. Y empieza. Cambia el agua en vino, en el mejor vino. Cuando los discípulos están en la tormenta, ahí su fe se hizo así, mira, como los chones. Pero lo usó Dios, lo usó Jesús, porque se levantó y dijo, cálmate, tempestad, tormenta, lluvia, viento, cálmate a la voz de tu Señor. ¿Sabes? La fe de ellos yo creo que debe decir, wow. O en ese lugar donde faltó la comida, no creo que haya sido el mejor día para ser discípulo, pero faltó la comida. Pero con una pequeña cesta de pan y unos cuantos peces hicieron un gran milagro. Cuando había una situación adversa, Dios lo convierte en algo distinto. Y así cada vez en nuestra vida, cuando estemos en el momento del llanto, acuérdate, porque ahí es cuando le tienes que dar gracias a Dios. El Señor ha vencido toda circunstancia adversa en tu vida. Y todo esto, todas estas historias tienen un gran final en nuestra vida. Todas estas son enseñanzas de que el Señor ha vencido toda circunstancia adversa en nuestra vida. El Señor ha hecho grandes cosas y están aquí para nosotros. Fíjate, todavía continúa. Te puedo decir de José. José fue llevado y ahora es a través de una persona que sufrió, es quien da alimento para que subsista todo un pueblo. ¿Se cumple el propósito de Dios? Sí. ¿Con dolor? ¿Sí? ¿Con Job se cumplió el propósito de Dios? Sí. ¿Con dolor? Pero enseñó y aprendió, ¿verdad? Nosotros, a través de su enseñanza. Te quiero decir, con Moisés, de la misma manera hubo un propósito de Dios, sacar al pueblo, pero a través de un gran líder, no de cualquier persona. 4 millones de personas dicen, si esto hizo con uno, mató a uno, te doy 4 millones, no me los vas a... lo tuvo que tratar. Y así, imagínate Nehemías con este personaje, levantar y reconstruir, no lo hizo con madera de Israel, lo hizo con madera del pueblo que lo tenía en cautiverio. Los recursos de aquellos están a su disposición. Dios cambia el lamento en baile, en gozo. Fíjate que yo me imagino cuando estaba José en la cárcel, ese era el momento de mayor frustración en la vida.
Ese era el mayor momento de frustración en la vida. Pensar que Dios tiene algo especial para mí y no estoy haciendo nada. Me tiene detenido aquí. Pero Dios no se duerme. Dios no llega un minuto después ni un minuto antes. Dios siempre va a llegar en el momento que se necesite. Dios está preparando las cosas. Y cuando no escuches nada, Dios ya está preparando el trabajo desde hace mucho tiempo. Solo está esperando el momento preciso. Ahora, fíjate que en cada uno de nosotros podemos hablar, así como José estuvo en una cisterna. Yo quisiera que tú ubicaras en tu vida particular cuál es tu cisterna. Y espero que me entiendes en esta analogía. ¿Cuál es tu cisterna? ¿Cuál es el foso de leones donde estás? O sea, ¿cuál es la circunstancia en la que Dios te ha puesto? ¿La tienes presente? Algunos un diagnóstico médico, algunos otros depresión, otros drogadicción, algunos otros, circunstancias bien diferentes. Y eso se llama adversidad. ¿Sabes? Esta historia me encanta porque yo ya la había oído y doy gracias y la atesoro, la guardo. Y espero que tú también la guardes. Sé que había una mujer, una viuda, una hermosa viuda, que tenía hijos. Y ella se ponía a clamar con la puerta abierta, la ventana de la casa. Señor, mándanos comida. Señor, te pido por alimento para mis hijos, para mi casa, para mi hogar. Su vecina era bruja. Y ya estaba hasta el gorro de oír que siempre estuviera. ¿Y eso que tiene a Dios? Sí, pero ya sé, le voy a hacer una. Y agarra y saca todo de su despensa, de su hielera, de la carne, la verdura, y saca todo. Y dice, va, y ya la has oído esa historia, ¿va? Espero que toca y abre la señora. Sí, aquí le traigo esto, se lo manda de parte de Satanás. Ah, caray, qué bueno, gracias, mira, ya. Y la otra se queda así, dice, sí, dice, porque cuando uno ora, hasta el diablo obedece. Cuando uno ora, hasta el diablo obedece. Y yo te quiero decir, esto es cuando involucras a Dios en todo. No funciona si no involucras a Dios en todo. Y todo es todo. Mi esposa en alguna... Perdónenme, voy a decir algo que a ella tal vez no le gusta. No me veo. Ella es muy... tiene problemas. Pero hasta para ir al baño hay que orar. No minimices nunca la petición de un niño, por muy pequeña que sea. Todos tienen su gran problema. Y la circunstancia adversa Dios la toma para bien. Porque cuando tú eres débil, entonces dices, vaya, yo soy fuerte. Me acuerdo de una frase que dijo el profeta. Dijo, tu enemigo tiene que ser más grande, más fuerte, para que tú veas las grandes cosas que hace Dios en tu vida. ¿Está bueno? ¿Seguimos? Sí. Fíjate que, así que ya sabes, cuando oras, hasta el diablo obedece. Entonces, en alguna ocasión me acuerdo, y lo voy a tomar esto porque hay un término que quiero explicarte y es transformar. Transformar, tornar. ¿Cómo se llama? Anillo, circuito, el Eberto Castillo. El distribuidor Eberto Castillo tardó 10 años, 8 o 10 años en ser construido. Y veías vigas y todo. Bueno, esto te lo comento por lo siguiente. Por 8 o 10 años esta avenida de Cecilio Robelo era el flujo de Troncoso.
Era un asco, era un asco. Un asco. Para moverte de un lado a otro tenías que considerar ese tiempo muerto. Y el comentario es el siguiente. Había gente que estaba moviendo el tráfico y a su hora se iban, pero si te tocaba, tú estabas ahí, estabas. La molestia está en que tú no has visto los planos del acabado. Tú nunca has visto los planos de lo que está acabado o terminado. Pero ellos que lo han visto los planos, saben que están trabajando día a día para cumplir un objetivo. El problema está en que, y ahí es donde radica la molestia de cada uno, que no hemos visto lo terminado aún. Pero con cada día que salgas, con cada día que yo vivía este tráfico, el claxon y todo eso, yo decía, híjole, cada día estoy más cerca de que termine. Te quiero decir que eso es lo mismo que Dios ha hecho. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Literalmente, cada día está más cerca de que el plan de Dios se cumpla. Ahora, y eso es tornar, es transformar. El tornar, la palabra tornar en la raíz del hebreo es transformar. Entonces, va a tornar esta situación en otra. Ahora, déjame, tengo aquí algunos puntos con los que quisiera terminar y es algo en lo que a mí me llamó mucho la atención y es que te puedo decir cuatro puntos que son seguros que van a pasar en tu vida. 4 puntos en los que a lo mejor pueden ser más, pero en los que yo medité y te puedo, de que vas a salir. De que va a terminar el dolor. De que va a acabar. Te lo puedo asegurar. Cada personaje, cada historia, cada uno de estos termina, tiene un fin y es el glorificar a Dios. Así que Dios está esperando glorificarse pronto. Por eso pronto va a terminar cualquier circunstancia adversa en tu vida. A veces no va a ser muy agradable. No va a ser nada agradable. Por ejemplo, con Daniel en la fosa, con José en la cisterna, con Jonás en la ballena, fíjate, con David, con Goliat. Quiero decirte que David, en el caso del rey David, él fue ungido por Samuel, pero realmente quien le hace sacar esa unción es Goliat, el problema. Samuel le ungió, pero ¿quién es el que realmente preparó a David? El problema. Se paró, él tuvo que tomar una decisión. Y esto es lo que te digo. Va a terminar, todo tiene su principio y todo tiene su fin. Prepárate, Dios tiene algo especial. Fíjate, me gustaría que me acompañaras. Este es un versículo, Isaías 43:2. Este es un versículo que bien puedes sostenerte y lo puedes tomar como una promesa para ti, para tu vida. Padre Santo. Esta es una promesa y de hecho hay una alabanza que Gris no la quiere aprender, pero en fin. Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ninguna circunstancia adversa estará en favor. Dios es el que tiene el favor sobre de ti. Invita a Dios en esa fórmula de tu vida siempre, siempre. Muchas veces, y lo digo de verdad con todo, es algo que he ido aprendiendo, que el Señor me ha estado enseñando y a base de pulir. A pulir duele. Señor, la luz. Hasta por eso hay que pedir. En alguna ocasión Gris y yo oímos a una hermana que decía, hasta por el papel de baño hay que dar gracias. Y yo doy gracias hasta por el papel de baño. Te quiero decir que se oye chistoso, pero es una verdad. Involucro a Dios en toda mi vida.
cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se oye muy bonito, ¿no? Pero ¿cuántos quisieran a Dios de su lado cuando están en momentos de circunstancias bien difíciles? Ahora, hay algo que no te puedo prometer. Este es el punto 2. Hay algo que no te puedo prometer, y es que no haya dolor. Dolor en todas las historias que leí, hay. Y a veces cuando pierdes un familiar o cuando pierdes un ser amado. O sea, no puedo decirte no va a haber. Pero Dios sigue trabajando en mí, a pesar de toda esa circunstancia. Dios está trabajando. Así que créeme, dolor no lo puedo evitar. Incluso quiero pensar que el mismo Jonás clamaba a Dios diciéndole: Señor, que salga por donde entré, que salga por donde entré. De la ballena o del pez. Porque literalmente aquí hay algo. Señor, que acabe este problema. Ya, Señor, ya estoy cansado. Como tú quieras, pero que sea. Y en el caso ahorita sí de risa nos dio de Jonás. Yo creo que adentro jugos gástricos y el olor de pescado, lo que quieras. O tal vez si salió como defecado, no lo sé. Pero sí te quiero decir algo. Aprendió. La enseñanza fue tomada. Ojalá y Dios quiera sea muy grata para cada uno y la atesoremos. A veces no va a ser nada grato, pero a lo mejor apestamos, pero aprendimos. A veces vas en el metro a las apretada y el sobacazo. Pero aún en eso hay enseñanza. Soportarnos, tolerarnos, aguantarnos, tener empatía, amarnos. Con la axila del otro aquí, no importa, bueno, yo soy alto, gracias a Dios. Yo lo lamento por algunos, ¿verdad? Tercero, literalmente yo te veía, ahorita lo dije, pero 17 años cuando fue vendido por los hermanos. Y 37 cuando ya estaba en una posición como administrador en Egipto, en un puesto. 20 años el proceso, pero sabes, unos dirán, bueno, pues le fue bien. Noé duró 120 años construyendo el arca, en un lugar donde no llovía, donde pasaba la gente y les decía, mendigo loco. ¿Sí me explico? El trato a veces puede ser 40 días, 40 noches, 40 años, 20 años. ¿Sabes que el pueblo de Israel tiene un calendario que cada 70 años ocurre algo? Y eso te lo mencioné la vez pasada. Hay algo que ocurre, de verdad Dios, por ejemplo con Moisés fueron 80 años, 40 de él y 40 en el desierto con el pueblo. Tú dime, ¿no son tratos de Dios tan difíciles? ¿No son tratos de Dios que a cada uno le lleva su propio tiempo? Así que de verdad, y lo digo con todo amor, ¿en qué condición te quieres encontrar? Hoy día se nos ha enseñado como cultura occidental que el café instantáneo, la sopa marucha, la mujer ya debe estar... no es cierto. Pero todo lo queremos ya. Todo lo queremos ya. Y nuestra cultura es algo que ha hecho. El japonés, por algún comentario, alguna situación, su constancia, su perseverancia, dice, ¿cómo decía Caleb? No son inteligentes, pero son constantes. Dice, no inventamos el carro, pero Mitsubishi,
A ver, por favor. Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Yamaha, Suzuki. Ya. No los inventamos, pero sí hacemos las cosas con una perfección. Y es debido a su constancia. Yo te invito a que toleres, a que aguantes, a que te prepares. ¿Quieres ser instrumento de Dios? ¿Quieres ser instrumento de Dios? Como que ya no todos hablan. ¿Quieres ser instrumento de Dios? ¿Quieres ser instrumento de Dios? ¿Ya oíste todo lo que mencioné? Literalmente hay muchas cosas que en nuestra vida sabemos que están mal. Sabemos, no necesitan venir y decirnos. Son de las primeras que hay que empezar a cambiar. Te lo mencionaba, punto 3. Esto solo es si invitas a Dios en la fórmula. Porque muchas cosas pueden acontecer, pero para que cambie tu tristeza, tu llanto en alegría, en gozo, solo es porque invitas a Dios en tu problema. Y cuando estés en medio de la tribulación, cuando estés adentro de la cisterna, cuando te hayan dado el diagnóstico, cuando te hayan dicho no se puede, cuando la puerta se ha cerrado, ahí híncate y dile gracias. Gracias. Porque tú cambiaste mi lamento en baile. Porque tú venciste a Satanás en la cruz. Y porque él pensaba que había ganado poniendo a Jesús, al Hijo de Dios en la cruz, dijo Dios, no, aquí empieza todo. Realmente fuiste un propósito para mí. Literalmente te quiero decir, no ha terminado. Gózate en medio de cualquier circunstancia. Y si quieres que alguien llore contigo, háblame por teléfono. A mi esposa, a mí, a mi hijo, a mi hija. Nos gozamos, oramos y lloramos y tomamos tu carga. Porque sabemos que Dios ya triunfó y ya ganó. Solo es tiempo. Así que no dejes ni que te derrumbe, ni que la circunstancia domine tu vida, ni que digas, renuncio a mis planes, porque las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Pero las puertas que Él abre, nadie las cierra. Así que no te aseguro que no haya dolor, que tardes poquito, que hueles feo, que... No lo sé, pero si aprendiste, ya la hicimos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Oramos? Vamos a darle gracias a Dios. Así que tus circunstancias, vamos a cambiarlo, vamos a decirle gracias. Y si alguien escuchó esto, si alguien oyó esto que lo necesitaba, pero espero que lo tomen. Pues vamos a darle gracias a Dios. Si quieres ponerte en pies. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque cada vez que pensamos en las dificultades de la vida, Señor, viene tu palabra y nos anima y nos dice que todas las cosas ayudan a bien, a los que te amamos. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, porque nos los has hecho recordar, que estamos siendo hombres y mujeres en ese proceso para cumplir tus propósitos, Señor, en nuestra vida. Aún estando en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en donde sea, Señor, tú cumples ahí tu propósito. Estamos ahí, Señor, para cumplir tu propósito. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, por la palabra que se nos ha ministrado. Queremos ministrar también nosotros a las personas que se acerquen a nosotros, ministrarles esa palabra. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu familia.
Dios tiene un propósito para tu trabajo, para tu vida, para tu escuela, para tus amistades. Gracias, Señor, por recordarnos que tenemos un propósito que cumplir y que la historia no ha terminado, que aún esto no se termina, sino que estamos, Señor, en ese proceso. Y saber, Señor, que tú estás con nosotros. Sí, Señor. En todo momento, Señor. En las altas, en las bajas. En las victorias, en los triunfos, pero también, Señor, en las derrotas. Estás con nosotros. Bendito seas y bendito sea tu nombre, Señor. Por todas las generaciones te damos la gloria en nombre de Cristo. Amén. Pues no baje los brazos.